Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 9 de enero del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados. Luego de una semana, no tan movidita para los mercados, pero que se prestaba para hacer una semana movidita después de lo que pasó, el sábado pasado. Con la captura de Nicolás Maduro y todo lo que eso provocó alrededor. De hecho, todavía esa situación no está para nada resuelta. Y como justo decía en el informe pasado, Trump tiene que hacer algo con Maduro antes de febrero, cuando arranquen las internas. Ahora, más o menos está bien, con Maduro ya lo hizo, pero todavía el régimen está golpeado, se están peleando entre ellos, se miran de reojo. Pero todavía están ahí. En un día dice que van a colaborar, Delcy Rodríguez, que es la que está ahora a cargo de Venezuela, un día dice que va a colaborar, otro día que no. Vamos a ver, porque si esta mujer tiene también la misma estrategia que tenía Maduro, de tratar de ganar tiempo, para ver si, por ejemplo, en febrero arrancan las internas legislativas de los estados. Las elecciones son recién el segundo martes de noviembre, así que falta una eternidad. Pero en marzo está el super martes, que es, creo que primero o segundo martes de marzo, en el que están las internas electorales de estados como California, no sé si Texas también, pero varios estados importantes. Entonces ahí ya, como vayan saliendo esas internas en estados tan importantes, ya se va a ir viendo cómo pinta el panorama electoral de cara a octubre. Y obviamente que el Congreso ya ha intentado, el Congreso, y cuando digo el Congreso digo la parte demócrata del Congreso, ya ha intentado ponerle un freno a Trump en sus ataques a las narcolanchas, en todo lo que es el posicionamiento estratégico respecto a Venezuela, que después no terminó, por ahora no hay una invasión terrestre, pero no se descarta. Entonces Trump sabe que a pesar de que ya hizo un movimiento muy importante, todavía esto no está para nada terminado y que tiene que actuar rápido. Y que justamente los que estén a cargo del régimen venezolano van a jugar a tratar de estirar todo lo más posible, porque si Trump llega a perder las elecciones, que básicamente es el escenario más probable, si Trump pierde las elecciones ya va a carecer totalmente de poder. Los demócratas, con la Cámara de Representantes a su favor, van a poder ponerle un freno a cualquier tipo de incursión militar que él quiera realizar. Y digo que es el escenario más probable, no porque sea Trump particularmente, sino porque es costumbre en Estados Unidos, salvo en casos puntuales como la primera presidencia de Obama, que venía después de la crisis financiera del 2008, pero es costumbre en Estados Unidos, y también diría en muchos países desarrollados, de que cuando se elige un nuevo presidente, también se suele votar al Congreso a su favor, para que de esa manera tenga 2 años para desplegar su agenda legislativa, su plan de gobierno, cosa de decirle: te damos las herramientas para que hagas todo lo posible de lo que prometiste en campaña, y a los 2 años hay una especie de plebiscito respecto a la gestión. Obviamente, prácticamente ningún presidente lo logra superar, y después le votan el Congreso en contra, y los últimos 2 años suelen ser 2 años de mucha estabilidad legislativa, y eso ayuda bastante a los mercados. Claro, en Argentina pasa todo lo contrario. Como en Argentina está todo por hacer todavía, está todo por arreglar, que haya un presidente que no tenga el apoyo del Congreso es muy perjudicial para lo que sería asumir riesgos, para hacer inversiones en la economía real. Pensemos lo que pasó con Milei justamente hasta ahora, al no tener el apoyo del Congreso. Milei venía con un plan de gobierno que intentó todo lo posible, la baja de impuestos, el superávit fiscal, pagar deuda, tratar de desregular la economía, la ley de bases, todo. Y hemos visto el año pasado cómo el Congreso iba sistemáticamente tratando de bloquear o incluso de revertir todos los cambios, las desregulaciones que estaba haciendo el gobierno de Milei. Entonces, en países como el nuestro, tener el Congreso en contra es muy perjudicial. Pensemos lo que fueron los 2 últimos años de Macri,
Pensemos lo que fueron, por supuesto, o sea, y es el caso más resonante de todos, los 2 años finales de Alberto, donde prácticamente se lo desplazó completamente y el que gobernaba era Massa. Bueno, en países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, eso lo hemos visto la semana pasada, el tercer año presidencial es históricamente el mejor de todos. Y hay que ir hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar un tercer año presidencial negativo. Porque al quedar bloqueado el Congreso, o sea, al quedar el Congreso con mayoría opositora y la Cámara de Senadores con una mayoría para un lado o para el otro, pero muy pequeña, se paraliza mucho la actividad legislativa. Entonces, claro, en esos países, con economías grandes, con instituciones fuertes, con estabilidad de precios, con estabilidad de reglas de juego, justamente esos 2 últimos años presidenciales, cuando hay estabilidad de las reglas de juego, cuando es muy poco probable que te cambien los impuestos, que te cambien regulaciones, que te pongan aranceles, bueno, o sea, todo tipo de obstáculos al comercio o a la actividad de las empresas o a las inversiones. O sea, al disminuir mucho la probabilidad de que eso ocurra, son 2 años donde se suelen tomar más riesgo, donde las empresas invierten más, donde los emprendedores por ahí se arriesgan más, donde hay más actividad de lo que es el private equity, o sea, todo lo que es la inversión en empresas de capital cerrado, digamos, las empresas privadas que no cotizan en bolsa. Y suelen ser 2 años, incluso el cuarto año también suele ser positivo, como exactamente lo vimos la semana pasada. Entonces, bueno, Trump sabe, por supuesto, que ese es el escenario más probable porque ya en su primera presidencia ocurrió que tuvo esos 2 años finales donde intentó hacer todo lo posible, pero tenía el Congreso bastante bloqueado. A Biden, por supuesto, también le pasó. Entonces es una costumbre. Entonces Trump sabe que si quiere hacer algo, lo tiene que hacer lo antes posible. Y, a ver, bueno, detengámonos un poquito porque, bueno, esta semana, bueno, imagínense... no solo clientes, sino amigos preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Rusia? Y mi respuesta era sencillamente, no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada. O sea, a ver, todo esto que hizo Trump ya estaba todo simulado. O sea, entiendan que desde más o menos la época de Napoleón, todo tipo de batalla, de incursión militar, o sea, todo tipo de planeamiento que implique, por ejemplo, eso, o sea, meterse en territorio de un país extranjero, todo eso está simulado de antemano. O sea, recomiendo mucho ver un video que está en el canal de Johnny Harris, así como suena, Harris, es un periodista estadounidense que realmente, o sea, hace un muy buen laburo. A veces hace unos videos bastante cuestionables, pero si ustedes ponen Johnny Harris juegos de guerra o War Games, tiene un video donde él explica cómo se hacen las simulaciones, o sea, de qué manera la CIA, sobre todo, que es justamente la encargada de las injerencias de Estados Unidos en países extranjeros, hace simulaciones para tratar de simular todos los escenarios posibles que podrían ocurrir y de esa manera, ante todos esos escenarios, después plantearle al presidente que esté en ese momento en la Casa Blanca, plantearle los diferentes escenarios porque es el presidente el que tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron a Douglas MacArthur, o sea, el jefe absoluto de la campaña del Pacífico, le preguntaron a Douglas MacArthur de cómo habían sido las batallas, de cómo había sido la planificación para la invasión de Japón, y el tipo dijo que absolutamente todo lo que terminó ocurriendo en lo que sería el escenario del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, ellos dijeron, todo lo que terminó ocurriendo nosotros ya lo teníamos contemplado. Habíamos hecho muchas simulaciones, muchos juegos de guerra, y habíamos contemplado, y todos los escenarios que terminaron ocurriendo ya los habíamos simulados, excepto uno, que era el de los pilotos kamikazes. Ellos nunca, ni en los escenarios más extremos, se habían imaginado que los japoneses iban a ser capaces de inmolarse tirándose con los aviones contra los acorazados, contra los destructores, contra los barcos estadounidenses. O sea, era el único escenario que ellos no habían simulado, que fue lo que los sorprendió. Después el resto estaba todo simulado. Acá lo mismo, todo lo que pasó este fin de semana ya estaba todo ya planificado entre todos los escenarios posibles, y obviamente que antes que eso,
Trump ya se había asegurado, por supuesto, de bloquear cualquier tipo de intervención de Rusia y de China. Yo en esto estoy especulando, pero digo, a ver, Trump sabemos que se reunió bastante con Putin, entonces yo lo que asumo es que Trump puede haber negociado con Putin de que él no se meta más en Venezuela y a cambio de eso Trump no mandaba más ni un clavo a Ucrania, no mandaba absolutamente nada, ni armamento, ni dinero, ni nada, y de hecho Trump eso lo ha cumplido. Las únicas armas que se han enviado a Ucrania durante la presidencia de Trump fueron armas que ya estaban votadas por el Congreso en la presidencia de Biden. Trump no mandó absolutamente nada. Yo calculo que pudo haber negociado eso con Putin. Y con China, bueno, supongo que habrá negociado, o sea, en este momento Venezuela le debe más de $20 mil millones a China, de préstamos que ha hecho China y que Venezuela no ha devuelto. Supongo que, no sé, habrá negociado posiblemente, bueno, vamos a repartirnos la explotación petrolera, vamos a asegurar que se devuelva la deuda. Bueno, estamos especulando, ¿no? Pero digo, no fue nada, por supuesto, improvisado, está todo muy planificado, y esto, lo que viene también está todo planificado. Y hay que, o sea, y realmente a veces me sorprende mucho el pensamiento mágico de mucha gente, porque ponen, bueno, que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo. A ver, eso dentro de todo es cuestionable, porque la propia OPEP dijo que la declaración de reservas petroleras de cada país la dice cada país. O sea que eso de que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es algo cuya fuente es el gobierno de Venezuela. Porque no hay un independiente, una organización independiente que fue a constatar eso. Es lo que revela el propio régimen chavista. Por lo tanto, son cifras bastante cuestionables. Pero en todo caso, Venezuela es un actor completamente marginal en el mercado del petróleo. Por eso es que vimos que el petróleo no subió, ni se movió. O sea, y tiene lógica que no haya pasado, porque ocurra lo que ocurra con Venezuela, no cambia para nada el escenario mundial del mercado de petróleo. O sea, Venezuela en el mejor momento llegó a producir más de 3 millones de barriles en la década de los 80 y después otra vez en principios de los 2000. Hoy por hoy produce entre 800.000, algunos dicen 900.000 barriles por día. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuántos barriles de petróleo se producen por día en todo el mundo? Bueno, aproximadamente 100 millones de barriles. 100 millones de barriles, de los cuales 14 millones los produce Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Y eso es, por supuesto, porque el mercado de petróleo es un mercado oligopólico. O sea, son muy pocos países grandes productores de petróleo. Entonces, en este caso, la OPEP, con Arabia Saudita a la cabeza, lo que hace es ponerse de acuerdo en mantener la producción en niveles que, como resultado, generen precios que a ellos les convenga y que les sea redituable. Entonces, pase lo que pase con Venezuela, no cambia absolutamente nada. Y por eso, no es lo mismo el petróleo de Venezuela ahora, que como dije, Estados Unidos produce 14 millones de barriles por día, que en la década de los 80, donde Estados Unidos era muchísimo más dependiente del petróleo. Ahora, gracias a la revolución del fracking, Estados Unidos se autoabastece de petróleo e incluso exporta petróleo. O sea, y pase lo que pase, o sea, Venezuela produce menos de 1 millón de barriles. Supongamos que quieren volver a llevar la producción a 3 millones de barriles. En primer lugar, si eso ocurre, no va a ocurrir, no va a cambiar nada, porque agregar 2 millones de barriles, vamos a suponer que Venezuela en el mejor de los casos produce 1, que agregue 2 millones más, no va a cambiar en nada. Aparte que el mundo cada vez es menos dependiente del petróleo, o sea, cada vez la demanda de petróleo irá eventualmente bajando. Pero después, por otro lado, eso sería como triplicar la producción actual. O sea, como mínimo eso lleva, en un caso optimista, puede llevar 10 años. A Irán, por ejemplo, le llevó 10 años duplicar su producción hasta volver a los niveles del 2010. Entonces, es como un pensamiento mágico que tiene mucha gente, ¿no? Bueno, vienen por el petróleo de Venezuela y ahora Venezuela va a empezar a producir petróleo y el petróleo se va a hundir, el precio del petróleo se va a hundir. O sea, no, eso lleva mucha inversión, lleva mucho tiempo, o sea, no va a cambiar nada el escenario mundial. En todo caso, digamos, si uno tiene que pensar, a ver, ¿por qué entonces Trump hizo esto? Si Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela o no le hace tanta diferencia conseguir el petróleo de Venezuela, básicamente es un tema geopolítico. O sea,
Los países, cuando hablamos de grandes potencias, se manejan en geopolítica por áreas de influencia. Siempre se dijo de manera peyorativa que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, que es la manera peyorativa de decir que América Latina es el área de influencia de Estados Unidos. De la misma manera, el área de influencia de Rusia es, por supuesto, los países que antes formaban parte de la órbita soviética, lo que serían los conocidos como los estanes, que serían, no sé, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y todos esos países, o sea, Azerbaiyán también, por supuesto, y las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, que yo creo que ahí está un poco el enojo de Rusia y un poco por también el tema de la invasión de Ucrania, porque las repúblicas bálticas obviamente que formaban parte de la órbita soviética y hoy por hoy forman parte de la OTAN. Ese posiblemente pudo haber sido un error de la OTAN de meter a estas tres repúblicas bálticas, porque estaba claro que eran repúblicas que estaban dentro de la órbita de influencia de Rusia, y puedo decir, seguramente Rusia, por supuesto que no lo vio con buenos ojos que haya ocurrido eso. Y lo mismo pasa con China, o sea, ¿cuál es el área de influencia de China? Bueno, todo lo que sea Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia, obviamente el tema de Taiwán, aunque con Taiwán vamos a tener eventualmente, o posiblemente tengamos algún conflicto. Entonces posiblemente Trump haya negociado o haya dicho, che, mirá, yo hago esto porque Venezuela está dentro de mi área de influencia. O sea, yo no me meto en el área de influencia de Rusia, que es lo que debe haber negociado Trump, diciendo yo no me meto en Ucrania, o en Ucrania que se arregle Europa y que se arreglen con ustedes, pero vos no te metas en mi área de influencia. O sea, porque claro, si Venezuela cae dentro de la órbita, dentro de la influencia, como ya casi lo estaba, de China y de Rusia, bueno, tenés ahí muy cerquita de Estados Unidos a un país que puede convertirse eventualmente en un problema para Estados Unidos en el futuro si se arma alguna guerra abierta con Rusia, tal vez no tan probable con Rusia, pero sí con China. Entonces, básicamente la incursión en Venezuela tiene más, en mi opinión, no tiene más un sentido, no por el petróleo, sino por un tema de geopolítica, de limpiar lo que sería América Latina de influencia China y de Rusia. Obviamente no lo va a poder hacer porque, por ejemplo, en Perú, el año pasado se inauguró el puerto de Chancay, que es un puerto gestionado por China, pero bueno, es un puerto, por ahora no tiene ninguna injerencia militar, pero Venezuela era un país que estaba totalmente tomado por un gobierno dictatorial y que recibía con los brazos abiertos toda la ayuda, toda la influencia que podría recibir de Rusia y de China. Entonces, pinta más por ese lado, para decir que Estados Unidos quiere como recuperar su área de influencia, y no nos olvidemos que está Cuba ahí, pero bueno, mientras el régimen cubano no... Vieron lo que pasó con la crisis de los misiles, de la guerra, de la década del 60, cuando estaba Kennedy en la Casa Blanca. Entonces, claro, los países, las grandes potencias, está bien, Rusia no es una potencia económica, pero sí es una potencia militar. Entonces, estos países se manejan por áreas de influencia. Entonces, me parece que la incursión en Venezuela viene por ese lado. Entonces, a mí como inversor, que justamente es de lo que hablamos en este informe, a mí como inversor no me cambian nada que ocurra esto. Al contrario, o sea, me deja más tranquilo por ahí decir, bueno, que o sea, en cuanto a geopolítica, pues sabemos que los conflictos geopolíticos traen, bueno, mucho caos alrededor. Entonces, que Estados Unidos haya hecho esta incursión con el fin de quitar una dictadura de Venezuela y de en todo caso recuperar su área de influencia o ir recuperando de a poco su área de influencia, me parece algo más lógico. Y de la misma manera, obviamente Trump deja de meterse, o el gobierno de Estados Unidos deja de meterse en Ucrania para que sea deja de meterse medio entre comillas, ¿no? Porque le van a vender armas a Europa y Europa se las va a dar a Ucrania, porque aparte Rusia está pasando vergüenza en Ucrania. Entonces es como que dentro de todo Trump logra ese equilibrio donde dice, bueno, recupero mi área de influencia, pero al mismo tiempo no me meto en Ucrania, pero le vendo armas a Europa que van a terminar en Ucrania, y eso me ayuda para que Rusia no expanda su área de influencia, porque el área de influencia que tenía con Ucrania la estaba perdiendo. Entonces, bueno, es un equilibrio interesante que está tratando de lograr Trump, pero
a mí como inversor no me cambia en nada. O sea, no me cambia el hecho de que se haya quitado a Maduro. O sea, a nivel de inversión no va a cambiar mucho la situación. O sea, el petróleo va a seguir más o menos en los mismos niveles. En el mejor de los casos, Venezuela podrá ir aumentando a poquito su producción, no va a mover la aguja. Pues me acuerdo incluso que un cliente me hablaba de Chevron, porque me decía si convenía comprar acciones de Chevron. Entonces empezamos a hacer números un poco, entonces veíamos que, por ejemplo, Chevron el año pasado tuvo unos ingresos de 190.000 millones. Sí, más o menos, sí, puede ser un poquito más, pero más o menos 190.000 millones. Y que en Venezuela estaba produciendo más o menos unos 2.500 millones. Entonces, si duplicaba, o sea, o creo que eran 5.000 millones más o menos, si duplicaba la producción en Venezuela, eso implicaba que los ingresos de Chevron iban a subir un 2,5%, que era nada, o sea, sí, ok, va a ser positivo, pero no en la escala que podríamos esperar para que se mueva el precio de la acción. Por eso ven que si yo pongo CBX, ven la enorme volatilidad que tuvo el precio de la acción. Vemos cómo se fue moviendo. A ver. Ahí está. Bueno, vemos esto, extrema volatilidad. O sea, acá lo que vemos es que siempre hay información privilegiada. Esto es el viernes, antes de la captura de Maduro, el viernes pasado. Vemos que acá, sospechoso, 2,5 arriba, cuando todavía no había pasado nada. Bueno, se habrá filtrado algo de información. Después, a partir de ahí, subió un 5%, después prácticamente lo bajó todo, después bajó incluso a valores previos al viernes, ahora está volviendo a subir. Bueno, mucha volatilidad. Volatilidad implica incertidumbre. Entonces, como que no se sabe, y aparte, bueno, vemos que el precio de la acción, bueno, o sea, vemos que está bastante lateral desde hace años, o sea, o sea, es una petrolera muy grande. O sea, yo siempre recomiendo comprar Vista Oil e invertir en Vista Oil, porque ya lo hemos comentado. Si vos invertís, como lo explica bastante Damodaran cuando le dicen un poco de invertir en empresas petroleras. Él dice, si yo te hacía un balance, yo te hacía una evaluación de Chevron, de ExxonMobil, en el 2022, cuando el petróleo estaba arriba de $100, o en 2007, cuando el petróleo estaba arriba de $100, vos ibas a ver una evaluación espectacular de la compañía, pero porque en realidad lo que estaba alto no era el valor de la compañía, en realidad era el precio del petróleo. Entonces acá es lo mismo. O sea, una empresa tan grande tiene que aumentar mucho la producción para que realmente sea significativo en el precio de la acción. Por eso a mí me gusta mucho más decir, bueno, compro Vista Oil, porque Vista Oil produce, o por lo menos el año pasado producía, unos 70.000 barriles por día. Entonces, a medida que va aumentando la producción, como porcentaje de los ingresos anuales, eso ya es más significativo. En cambio, ya digo, Chevron puede duplicar su producción en Venezuela, y a efecto de los ingresos es muy poco lo que va a repercutir. Entonces, bueno, cuestión de que querían mencionar un poco este tema, porque bueno, consultaron clientes, incluso consultaron amigos que no invierten, pero bueno, que estaban preocupados por lo que estaba pasando. Digo, bueno, yo acá quiero hablar solamente de inversiones, y esto por supuesto puede generar algún miedo, bueno, a ver qué va a pasar, porque si baja el petróleo, si sube el petróleo, bueno, ya lo hemos visto que por lo menos en mercados desarrollados en Estados Unidos, hemos tenido años alcistas con petróleo subiendo, años alcistas con petróleo bajando. O sea, no es algo que esté correlacionado con los movimientos de las acciones. Obviamente con lo de las petroleras sí, pero no con el mercado en su conjunto. Y en este caso puntual tampoco debería afectar demasiado. Así que no es algo a lo que yo le dedicaría mi tiempo. Sí, si les interesa la geopolítica, si les interesa esto que está pasando, bueno, lo pueden seguir como noticia, todo, pero a efectos míos como inversor no cambia en absoluto mi estrategia de inversión. Y hablando justamente de estrategia de inversión, esta semana tuvimos récord histórico. O sea, ahí nomás, o sea, está ahí ligeramente positivo en el año el índice. Yo realmente digo, a ver, el año pasado fue un 16,5%, 17 y pico si contamos los dividendos.
Y realmente, a ver, si yo tuviera que hacer un pronóstico de lo que espero este año, o no sé si decir de lo que espero este año, sino de lo que me gustaría que ocurra este año, quisiera que sea un año positivo, pero no tan positivo como los que venimos teniendo, porque ya sabemos que eso termina mal. O sea, me sentiría mucho más tranquilo con un año de más 10% y no con un año más cercano al 20%, porque está bien, sabemos que todavía no tiene ningún fundamento hablar de burbujas ni nada, pero después de lo que fue el mercado bajista del 2022, venimos con un más 25, más 26, más 16 y medio. Digo, bueno, o sea, bajemos un poco porque el promedio histórico del Standard & Poor's ya sabemos que es 11%. Es cierto que ese 11% incluye los mercados bajistas. Cuando estamos hablando de mercados alcistas estamos más cerca del 20%, pero arrancamos el año, como ya lo hemos comentado varias veces, con valuaciones altas. O sea, yo estoy esperando realmente con ansias la temporada de balances que va a arrancar ahora a fin de mes. Encima, también a fin de mes se reúne la Reserva Federal para definir la tasa de interés. Está recontra descontadísimo, más de un 95% están en los mercados de futuros, que la tasa va a quedar exactamente igual y recién se espera una baja para la próxima. Así que no debería haber ningún tipo de novedad, pero bueno, la temporada de balances sí que debería traer movimiento y debería traer justamente la información que estamos necesitando para saber si estas subas que seguimos viendo, porque está bien, o sea, tampoco es que se está moviendo tanto el índice, está bastante lateral, pero bueno, tuvimos récord histórico. Yo justamente por estas cuestiones, por lo que estamos viendo, es que justamente siempre recomiendo hacia los clientes decir, bueno, a ver, vendamos empresas individuales que tenemos y compremos el índice y quedémonos en el índice, porque si no pasa esto, o sea, no sé, o te vas a una obligación negociable y bueno, el índice está, por lo menos en el año, ya está, a ver cuánto está, 1 y pico arriba. Entonces está ya casi 2% arriba, está bien, es nada, o sea, el año pasado para febrero estábamos 5 arriba y en 3 meses atrás estábamos 20 abajo, entonces yo espero una corrección de mercado, o sea, creo que es muy saludable y repito, me parecería muy bueno que el año termine más o menos en un más 10 del Standard & Poor's y no en un más 20, porque seguimos acumulando y ya sabemos que si se acumulan muchas distorsiones en el mercado, después la corrección puede ser mucho más fuerte. Obviamente que para eso tenemos que esperar a los balances. Mientras tanto, yo me quedo refugiado en el índice. Algo que pasó interesante esta semana es que Google superó a Apple en capitalización de mercado. Hoy por hoy, la empresa más grande del mundo es Nvidia y la segunda es Google. Y creo yo que se hizo justicia, porque como lo vengo comentando mucho tiempo, y me encantó el año espectacular que tuvo Google, es la empresa que tiene todo para ser la líder, la pionera, o sea, no, la pionera no, pero la pionera fue OpenAI, pero sí la líder en el dominio de la inteligencia artificial. Tiene los datos, tiene la infraestructura, tiene la tecnología, tiene el capital humano, tiene el capital financiero también para hacerlo. Es como que tiene todo. O sea, porque OpenAI, por ejemplo, hoy por hoy todavía pierde mucho dinero. Es una empresa que, según comentaron, tiene 13 mil millones de dólares de ingresos y todavía está en negativo, o sea, todavía pierde mucha plata cada trimestre. Obviamente todavía no ha cotizado, vamos a ver si en algún momento sale a cotizar, pero Google es una empresa muy rentable. Entonces tiene todo, o sea, es la empresa para dominar la industria de la inteligencia artificial. A ver, yo ya me bajé la mitad, o sea, ya vendí la mitad de mi tenencia, pero estoy totalmente dispuesto a volver a comprar Google cuando la encuentre a una evaluación mucho más atractiva. A pesar de que sea una empresa espectacular, me parece que la evaluación, vamos a ver qué sale en el balance, capaz que el balance me desmiente completamente, pero digamos, tal como está, digo, me parece que la evaluación está muy exigente. Como dijo, ya lo sabemos, Howard Marks, una excelente empresa puede ser una muy mala inversión si la compras a evaluaciones muy altas. Entonces, yo seguiré, digamos, parcialmente ahí en Google, pero estoy esperando con muchas ganas para volver a posicionarme en el momento en que tengamos alguna corrección de mercado. Mientras tanto, bueno, o sea, estaremos, por lo menos para los clientes de riesgo moderado,
que nos quedaremos principalmente posicionados en el índice a la expectativa de que venga una corrección de mercado. Y en el momento en que tengamos un -5 o un -10, ahí iremos analizando nuevamente, sobre todo un -10, porque -5 tuvimos acá y vemos que rápidamente se recuperó todo. Pero bueno, cuando estemos más cerca de algún -10, ahí sí ya aprovecharemos para hacer las primeras compras grandes. Pero mientras tanto, bueno, habrá que esperar a ver que vengan los balances. Cuando arranquen los balances, yo supongo que las primeras valuaciones que voy a mostrar acá en el canal van a ser las de los bancos, posiblemente la de JP Morgan y la de Goldman Sachs, y después iremos viendo. Ya saben que cuando arranca la temporada de balance de principios de año, arranca la temporada de evaluaciones y toda la semana vamos a tener una evaluación diferente, y en el caso de los bancos capaz que tengamos 2 directamente el primer día, porque encima los bancos reportan un poco antes que las empresas tecnológicas, así que me da tiempo de poder hacer esa evaluación. Así que bueno, mientras tanto me quedaré esperando. O sea, como dije y ya lo he comentado, las únicas acciones que yo compraría en este momento serían Meta y Mercado Libre, pero soy consciente de que si se viene una corrección de mercado las va a arrastrar, no van a ser inmunes. ¿El problema cuál es? Mi problema es que esto siga más o menos así, dando vueltas, o sea, lateralizando, un pequeño récord histórico y después tomamos una pequeña ganancia, ¿sí? Mi miedo es que sigamos en este régimen de mercado, en este movimiento que está teniendo el mercado, como ligeramente alcista pero bastante lateral, y que lleguemos a la temporada de balance. Ese es mi miedo, porque si llegamos a la temporada de balance y se empieza a prever que el balance de Meta va a ser bueno, capaz que sale el balance de Meta y mete un +10, un +15, un +20 al día siguiente. Y digo, bueno, por miedo a que quede arrastrada en la corrección no vino, llegó la temporada de balance, el balance corrigió la distorsión del anterior y listo, y el mercado automáticamente subió. Porque a ver, Meta, o sea, si yo miro las ganancias de la compañía, me voy a encontrar bastante similitud entre lo que pasó con las ganancias y lo que pasó con la acción. Fíjense, si vamos a ver el movimiento de la acción, vamos a ver acá. Si miramos acá, bueno, el 31 del 24... y miro hasta más o menos el 31 del 25, tengo más o menos un 11%, sí, más o menos un 11%, a ver, no, un poquito más podría llegar a ser, ahí más o menos un 12, casi un 13%. Ahora bien, si yo me vengo acá al balance, hasta el último balance presentado, y yo miro las ganancias por acción, miro cómo se han movido de manera interanual, lo que veo es esto, es 6,88, pero fíjense cómo se venían moviendo las ganancias por acción. Entonces, por un lado, digo, no puede ser que el mercado sea tan miope de no entender de que este crecimiento tan bajo que tuvieron las acciones desde el Q3 del 2025 respecto al Q3 de 2024, en realidad es un ajuste contable y no es salida real de dinero, porque aparte, fíjense cómo eran los trimestres anteriores, el crecimiento interanual de las ganancias respecto al mismo trimestre del año anterior. Ahora bien, yo veo justamente que la acción venía creciendo al 30 y pico %. Y cuando miro acá, digo, bueno, a ver, las ganancias venían creciendo al 40 y pico %, o sea, tenía su lógica lo que estaba subiendo la acción. De repente termina el año en un más 13 más o menos y las ganancias creciendo. Entonces digo, tengo que forzosamente creer de que el mercado, o sea, a pesar de que sea un ajuste contable, igual lo está tomando para operar el precio de la acción. Entonces, la resolución de esto, saber si efectivamente esto fue así o no, la vamos a tener en un par de semanas, cuando se publique ya el balance sin ese ajuste contable, y ya vamos a ver un crecimiento interanual de las ganancias por acción de la compañía mucho más realista, mucho más cercano a estos valores. Si sale el balance ya sin ese ajuste y este 6,88 salta otra vez a 40 o a 30 y pico,
y vemos efectivamente que la acción vuelve a saltar y mete un más 15, un más 20, bueno, vamos a tener ya la constatación de que efectivamente esto era el mercado actuando de manera totalmente superficial, totalmente miope, no es capaz de leer un parte de prensa donde se explica que esto era un ajuste contable. No sé, yo quiero creer que no, o sea, quiero creer que el mercado pudo estar viendo algo que yo no estoy viendo, pero cualquier evaluación que le hice a la compañía me marca que es una empresa muy subvaluada. Entonces digo, a ver, si la compro ahora y viene la corrección, la va a arrastrar, pero si no aprovecho para comprarla y llegamos a la temporada de balance y se da este más 20, bueno, me voy a arrepentir mucho. Entonces digo, bueno, aquellos clientes que justamente tienen en su portafolio un portafolio ya más diversificado y no tienen un 30% del portafolio en meta, digo, bueno, aprovechemos, porque puede ser una gran oportunidad que en un par de semanas capaz que tengas una gran ganancia por un tema netamente contable de un balance que el mercado está leyendo de manera muy superficial. Lo vamos a saber ya en un par de semanas, creo que finales de enero, ahí principios de febrero es cuando reportan las principales tecnológicas, así que lo iremos viendo. Entonces esa es la contradicción que tengo en este momento, pero obviamente aquellos clientes que tienen un portafolio ya más diversificado o que están comprados solamente en el Standard & Poor's, aquellos clientes porque hay clientes que están comprados solo en el Standard & Poor's y por ahí, bueno, si ingresan dinero nuevo, decimos, bueno, a ver, si vamos a CDRs, no compremos el índice, compremos un poquito de meta, un 5%, hasta un 10% puede ser, porque también pasa esto, yo puedo estar totalmente equivocado, el mercado pudo estar viendo algo que yo no estoy viendo y de repente sale el balance y sale con un crecimiento de las acciones más o menos igual. Y con alguna explicación que yo no me veo venir y que bueno, está bien, el mercado tuvo razón. Entonces, como siempre está la posibilidad de que me equivoque, para eso existe la diversificación. Así que bueno, con Mercado Libre ya es más complicada la cuestión porque Mercado Libre es una empresa latinoamericana, es mucho más volátil, pero también, si yo miro Mercado Libre, me voy a ver cómo le está yendo el balance de Meli. Miro acá el crecimiento del EPS. Miren lo que es el EPS, o sea, las ganancias por acción. O sea, recordemos que en el largo plazo las acciones, los precios de las acciones están muy correlacionados con las ganancias por acción. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Me parece que tiene mucho más sentido correlacionar con el rendimiento, con el resultado operativo. Pero una cosa es lo que a mí me gusta, una cosa es lo que la teoría dice y otra cosa es lo que el mercado hace. Y uno vive en el mundo real y dice, bueno, a ver, si el mercado premia las ganancias por acción, a pesar de que las ganancias por acción sean recontra manipulables, y bueno, el mercado lo premia y tengo que aceptar que eso es así. Vemos que en Mercado Libre al 30 de septiembre las ganancias por acción estaban creciendo al casi 46% interanual. Y si yo miro, vemos lo que fue el desastre de lo que pasó con el precio de la acción. O sea, en absoluto relacionándose, o sea, veo que la ganancia del accionista está creciendo arriba del 40% interanual, las ganancias de los accionistas, y el precio de la acción está yendo en dirección contraria. Para mí es un caso típico de subvaluación. Acá es donde uno agarra, se pone el Excel, empieza a hacer proyecciones y uno dice, esto está subvaluado, y lo más probable es que sí, porque, o sea, o está subvaluado o realmente el mercado está viendo algo que no somos capaces de ver. Y yo, a ver, no sé, a menos que la competencia con Amazon la destruya, no sé, o sea, que realmente que en Brasil, que en México sus mercados donde compite con Amazon, que realmente, o con las importaciones de Argentina ahora que se puede importar directamente desde Amazon, nuevamente lo mismo, lo veremos en un par de semanas cuando reporte Meli, a ver exactamente qué ha pasado con las ganancias por acción, porque eventualmente tarde o temprano esto sabemos que se corrige. Entonces estas oportunidades, como vemos, duran un tiempo, o sea, no es que algo que ha durado un par de días, sino que duran un tiempo. Entonces por eso digo, son las dos únicas acciones que yo compraría en este momento, a riesgo por supuesto de que arranque la corrección. El tema es que ya estamos tan cerca de la temporada de balance que, bueno, no sé, lo veo poco probable. Con esto entonces termino por esta semana la parte de Estados Unidos y vamos a ver entonces
a Argentina, que bueno, estamos más o menos igual, o sea, seguimos más o menos igual. Yo realmente me sorprende la sensibilidad, porque también me pasó esta semana de que tuvimos estos 2 días de bajas. Fíjense que estamos terminando más o menos la semana ahí. Es cierto que si uno mira Vista Oil, que si uno mira YPF, las energéticas fueron golpeadas. Los bancos bajaron 2 días, ya se recuperaron. El Merval en dólares, bueno, uno lo ve ahí más o menos, o sea, bajó estos 2 días. Y yo les juro, o sea, tenía gente preguntándome qué está pasando, qué está pasando, qué está bajando todo, si los bonos están subiendo. Bueno, justamente si los bonos están subiendo y las acciones están bajando, quiere decir que no es algo ligado a fundamentos de Argentina, ni a fundamentos macroeconómicos, ni a fundamentos políticos de Argentina. Es algo puntual que está pasando en las acciones, vaya uno a saber por qué. Yo entiendo que por ahí no gusta que yo le diga, mirá, yo como analista financiero te tengo que decir que no tengo idea de lo que está pasando, no tengo idea por qué está bajando las acciones o por qué bajan las energéticas. Y es que muchas veces, bueno, no hay, como ya lo hemos comentado, no hay a veces una explicación posible. O sea, y en esos casos lo que digo, che, deja de ver el gráfico con tanto zoom, sacale zoom al gráfico y vas a ver que no está pasando nada en las acciones argentinas diferente de lo que ha venido pasando después de las elecciones, lo cual tiene lógica. O sea, después de las elecciones se produce un salto fuerte en los bancos más que en otras acciones, pero en general un salto fuerte en todas las acciones, y después lo que tenemos es el mercado esperando lo que se llama delivery. O sea, ok, primero se da ese shock de confianza, esa compra post elecciones, y ahora el mercado lo que quiere ver, bueno, es el Congreso funcionando, como lo está haciendo, los números. Obviamente ahora ya esta semana, ya hoy se estaban acreditando los cupones de los bonos, eventualmente para febrero, lo que sea la reforma laboral, y más que nada, y hoy me voy a enfocar puntualmente en esto, más que nada la acumulación de reservas. Hoy vamos a ver bien, porque quiero que quede bien explicado, en todo caso, para que se pueda volver a este informe, si alguien más adelante quiere volver a entender esta cuestión, de por qué es tan importante, a pesar del superávit fiscal, a pesar de que la balanza comercial de Argentina está siendo positiva durante todo el gobierno de Milei, por qué el mercado está insistiendo tanto, el mercado, el Fondo Monetario y organismos internacionales están insistiendo, o sea, bancos de inversión por supuesto, están insistiendo tanto en que Argentina acumule reservas. Pero para cerrar esta cuestión, me llama mucho la atención esa sensibilidad, 2 días de baja, y realmente y la gente se asusta. Digo, a ver, sacale zoom al gráfico, sacale zoom y fíjate de dónde venimos, fíjate que estamos más o menos igual desde finales de octubre. El mercado está esperando más señales por parte del gobierno, o sea, es nada más que eso. Entonces, a ver, en cuanto a temas de inversión, obviamente, o sea, seguimos en la misma, ¿sí? Seguimos en la misma. A ver, eventualmente, o sea, parece que la cosecha de soja, todos dicen que va a ser buena porque ha sido un año que ha llovido bastante, así que pinta que va a ser una buena cosecha. Después, por el lado de la minería, se supone obviamente que va a ser ya un año mejor que el anterior, que ya va a haber más exportaciones de minería, de petróleo, de gas, por supuesto que sí, lo que sea exportaciones de energía. La balanza energética argentina este año va a seguir siendo más positiva incluso que el año anterior, van a entrar más dólares por ese lado. Y de hecho esta semana hemos visto compras hormiguitas del Banco Central de 9 millones, de 30 millones de dólares, ahí un par de días ha estado comprando. Obviamente es una gota de agua en el desierto, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, están como queriendo dar señales. Vamos a ver qué ocurre ahora ya con el pago de los cupones, porque estoy seguro de que, bueno, en este caso consiguieron un repo, que bueno, repo significa repurchase agreement, o sea, con lo cual el gobierno argentino entregó títulos en garantía, obviamente sobrecolateralizado. Con respecto a esos títulos, obtuvo, no me acuerdo cuánto eran, creo que es 2.000 o creo que eran 2.000 millones, algo así. Obviamente sobrecolateralizó, o sea, entregó títulos por valores más altos que eso. Y eventualmente tendrá que devolver, posiblemente, seguramente lo va a hacer este año, tendrá que devolver
el dinero para recuperar los títulos, sobre todo porque es esperable que esos títulos se revaloricen. O sea, con eso el gobierno, sin emitir un bono nuevo, consiguió la plata para poder pagar estos bonos. Yo asumo, por supuesto, que no va a ocurrir lo mismo con el pago del 9 de julio, cuando vuelvan a pagar los bonos y sobre todo cuando vuelvan a amortizar el AL30. O sea, yo realmente no... Sigo viendo, o sea, a menos que una persona realmente quiera que le devuelvan el capital lo antes posible, no tiene sentido estar posicionado hoy en el L30, teniendo a la L35 con una proyección de suba capaz que un 10% mayor, porque a la L30, ¿qué le queda? Le puede quedar un 20% de suba en el mejor de los casos, o menos todavía, 15%. Y a la L35 y el 38 más o menos parecido, les quedará un 25%, en el mejor de los casos un 30%, pero un 25% pongámosle, como para ser más realistas. Entonces digo, bueno, ok, yo entiendo de que obviamente una L30 es menos volátil, pero como ya lo hemos comentado, bueno, estamos en un contexto, estamos en un año donde el incentivo o el contexto te lleva a creer que cualquier riesgo adicional que vos asumas, y acá estoy hablando de pasarse del 30 al 35, debería ser recompensado durante este año. Vamos a ver qué ocurre, obviamente, o sea, más en febrero, o sea, no me imagino que salgamos de esta meseta ahora en enero, no me imagino cuál puede ser el catalizador para eso, no sé, pero igual tampoco podemos predecir qué van a ser los mercados. Yo supongo que encontraremos más drivers más en febrero, cuando ya vuelva a estar activo el Congreso, por supuesto en marzo cuando empiece a entrar la cosecha de la soja, la cosecha gruesa. Veremos, pero en el mientras tanto creo que es un gran momento, el mercado nos sigue dando grandes momentos para posicionarnos en acciones argentinas, en bancos argentinos, en energéticas, en Vista, en YPF, en Autopista del Sol también, que sigue estando muy subvaluada y encima siguen habiendo noticias positivas respecto a los juicios que tiene contra el gobierno argentino, pero requiere paciencia. O sea, a ver, Charlie Munger y Warren Buffett son los primeros que dicen que justamente el mercado financiero es ese lugar en el que la riqueza se transfiere del impaciente al paciente. O sea, no sé, hay personas que por ahí tienen una propiedad inmobiliaria durante años y años y años y el precio de esa propiedad inmobiliaria capaz que ni se mueve y no tienen problema, pero las acciones pasan 3 meses sin moverse y ya nos asustamos, nos ponemos nerviosos. ¿Y qué pasa? Bueno, eso pasa porque tenés precios instantáneos que podés consultarlos todos los días. Si las propiedades inmobiliarias tuvieran precio instantáneo que uno los pueda consultar todos los días, posiblemente la gente actuaría de manera diferente. Bueno, y amén del caso también de que vender una propiedad inmobiliaria es mucho más difícil que vender una acción, infinitamente más difícil que vender una acción. Pero bueno, concretamente, porque lo que viene va a ser como medio largo y ojalá que no se me haga tan denso, tan pesado, la estrategia sigue siendo la misma respecto a Argentina y lo único que hay que hacer es esperar, porque los fundamentos siguen siendo buenos. Incluso hoy se devolvió el swap que se había gestionado con Estados Unidos previo a las elecciones, donde Estados Unidos desembolsó $2.000 millones. Eso ya fue devuelto y eso me tenía un poco preocupado, porque si llegaba a salirle mal a Scott Bessent, eso podría llegar, no sé si a provocar su expulsión, su despido, pero si no es ahí, pegaba en el palo. Y bueno, afortunadamente salió bien, porque imagínense, si Argentina llegaba a provocar, por hacerle perder dinero al secretario, a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, llegaba a provocar el despido del secretario del Tesoro de Estados Unidos, bueno, anda a buscar la confianza, sabe a dónde. O sea, imposible recuperar confianza, o mejor dicho, construir confianza, porque hasta ahora seguimos sin tenerla. Pero bueno, el resto del video lo voy a dedicar a tratar de explicar lo mejor posible el tema de reservas. ¿Por qué, a pesar de que tenemos superávit comercial y tenemos superávit fiscal, el mercado demanda tanto el tema de reservas? Obviamente que no es por Milei, no es por lo que está haciendo el gobierno de Milei. De más está decir que la acumulación de reservas que demanda el mercado tiene que ver, el mercado, el Fondo Monetario y los bancos de inversión, tiene que ver obviamente con el escenario negativo, con lo que puede llegar a pasar en 2027 y por el rol que cumplen las reservas en los mercados emergentes. Entonces vamos a ver eso y me voy a valer de los apuntes
que me hizo Notebook LM para el CFA. Ya saben que yo estoy estudiando ahora para rendir el CFA. Yo uso Notebook LM, lo pago. O sea, la versión gratuita es buenísima, la versión paga te da mejores respuestas y respuestas más largas. Lo pago con todo gusto, porque realmente esta herramienta de Google es alucinante. Le pido, o sea, en mi caso le pedí a Notebook LM que me haga un resumen, obviamente, de lo que está en el material del CFA respecto a balanzas de pagos. Y me hizo un resumen espectacular, que yo lo fui marcando, así que lo voy a utilizar más o menos como guía. Iré leyendo casi todo el tiempo, porque me parece que está buenísimo lo que me resumió y la forma en la que está expresado. La verdad que es genial, impresionante lo bien expresado que está. Entonces, a ver, respecto al tema de balanza de pagos, la fórmula que tenemos que tener siempre en la cabeza es esta fórmula. O sea, esta fórmula es matemática, o sea, no importa la ideología del gobierno, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, si es que eso existe, no importa si es una monarquía, no importa si es una democracia, no importa si es una dictadura, no importa. Esto es una fórmula matemática y la matemática no entiende de ideologías. Esto se va a cumplir por más que cualquier gobierno quiera disfrazarlo o quiera explicarlo de otra manera. Esta igualdad que está ahí se tiene que cumplir. Esta igualdad dice que las exportaciones menos las importaciones, que es lo que se llama el saldo de la cuenta corriente de la balanza comercial, tiene que ser igual a lo que llama el balance privado, que es lo que está explicado acá abajo. El balance de comercio, que es el balance de la cuenta corriente, tiene que estar explicado por el balance del sector privado, que está explicado por el ahorro del sector privado, menos la inversión del sector privado, más el balance del sector público. El sector público se compone de taxes, o sea, de lo que recauda de impuestos, menos el gasto. Entonces, esta igualdad se tiene que cumplir, no importa el gobierno, no importa nada, es matemática pura. Entonces, de alguna manera, esta igualdad siempre va a cerrar. De alguna forma, digamos, de manera virtuosa o, como ha ocurrido casi siempre en Argentina, de manera trágica a veces y con crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, si es negativo, vos tenés un déficit comercial. Un déficit comercial, algo típico en la historia argentina. El balance del sector público es el superávit o el déficit, perdón, el del sector privado es el balance o el superávit o el déficit del sector privado. Si ahorrás más de lo que invertís, o sea, si las empresas y las personas ahorran más de lo que invierten, al sector privado le sobra dinero. Y después el final es el balance del sector público. Si los impuestos si lo que se recauda en impuestos es mayor a lo que se gasta en gasto público, hay superávit fiscal. Si lo que se recauda en impuestos es menor al gasto, hay déficit fiscal. Entonces, eso está claro. Una aclaración importante es, toda esta primera parte va a tratarse más que nada, obviamente vamos a hacer referencia a Argentina, pero esto va a tratarse más que nada de lo que ocurre en países desarrollados donde comercian en la misma moneda que ellos emiten, particularmente Estados Unidos y Europa. Después vamos a ver bien el caso de países emergentes, pero vamos a hacer igual referencia. Entonces, la lógica dice, esta fórmula anterior nos dice una verdad absoluta, bueno, para el examen que yo voy a rendir. Un déficit comercial no ocurre en el vacío, es el reflejo de decisiones de ahorro e inversiones internas, ya sea del sector privado o del sector público. Si el sector privado decide gastar comprándose algo en el exterior, alguien lo tiene que financiar. Lo puede financiar el propio sector privado o lo puede financiar, en el caso de Argentina, el Banco Central, por ejemplo, vendiendo reservas, pero me estoy adelantando mucho, vamos paso por paso. Si reorganizamos esta fórmula, bueno, para aislar el déficit comercial, lo que vemos es que el balance comercial es igual, bueno, lo que veíamos antes, regla de oro. Si un país tiene un déficit comercial, que era lo que pasaba en Argentina en el segundo gobierno de Cristina, y sobre todo con Macri, es un país que está gastando más de lo que produce. ¿Y quién está gastando en exceso? La fórmula te da las dos únicas opciones posibles. O sea, el sector privado está invirtiendo más de lo que ahorra. Esta es la parte virtuosa. O sea, vos podés tener un déficit comercial que puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Es virtuoso cuando está explicado
por un déficit del sector privado. O sea, el sector privado está invirtiendo más de lo que ahorra. Por ejemplo, casos como Noruega, por ejemplo, que es un país, o sea, una potencia energética. Si yo miro acá la balanza comercial, si yo miro acá el déficit de balanza comercial, acá tengo datos desde 1960, lo que veo esta columna es la balanza comercial como porcentaje del PBI, en este caso de Noruega. Vemos que seguro, bueno, si hubiera datos anteriores, lo más probable es que también sería negativa, pero bueno, arranca de 1960. Vemos esto, déficit crónico, déficit comercial crónico, y fíjense que arrancamos en 1960 y en 1900, recién 20 años después, y yo me la juego en que años anteriores también era negativo, pero vemos que crónicamente negativo, cada vez es menos, hasta 1980, donde pasa a ser positivo. Después tiene algunos años negativos, pero bueno, hoy vemos esto. Hoy Noruega es acreedor del mundo absoluto, tiene, ya sabemos, el Fondo Soberano Noruego. ¿Y alguien escuchó de alguna crisis de balanza de pago de Noruega, alguna crisis fuerte como las que hemos visto en Argentina? No. Lo mismo pasa con Singapur. Y digo Singapur porque Noruega es un país donde uno dice, bueno, es un país que tuvo mucha inversión extranjera directa. Justamente este déficit que vemos acá tuvo mucha inversión, mucho más de lo que se ahorraba internamente, porque tuvo mucha inversión extranjera directa de inversores privados que venían para desarrollar todos los campos petroleros mejor dicho, los yacimientos petroleros del Mar del Norte, que hoy producen una enorme cantidad de petróleo y generan mucha riqueza para el país. Y agrego Singapur porque Singapur es un país completamente diferente. Es una islita chiquita que basa toda su economía, es uno de los países más ricos del mundo, que basa toda su economía en servicios financieros y en servicios comerciales. Y vemos acá lo mismo. Vemos 1960, una balanza comercial negativa, un déficit de balanza comercial enorme, que se mantiene muy grande, se va achicando, y recién cuando llegamos a la crisis, que acá sí estuvo implicado Singapur en la crisis de los tigres asiáticos de 1997-1998, pero fíjense todos los años anteriores. Entonces, hay un déficit de cuenta corriente que es virtuoso, que es positivo, que es el que se da cuando se invierte mucho más de lo que se ahorra, pero estamos hablando que está explicado por el sector privado. Y después el otro, que es el que ha sufrido siempre Argentina, donde el gobierno está gastando más de lo que recauda, los gastos son mayores que lo que se ingresa por impuestos, es decir, hay déficit fiscal. Entonces vos tenés esas dos causas que pueden explicar un déficit de cuenta corriente, o sea, donde las exportaciones son más chicas que las importaciones. El país importa mucho más de lo que exporta, y como dice acá, un déficit comercial tiene que ser financiado necesariamente por un exceso de ahorro en otro sector. Y si no alcanza, con ahorro externo, con entrada de capitales, que historia típica de Argentina. O sea, si yo tengo un déficit comercial, lo tengo que financiar o con ahorro del sector público, o sea, que el sector público tenga superávit fiscal, o con ahorro del sector privado, que el sector privado ahorre más de lo que invierte. Y si eso no alcanza, que es la historia de Argentina, vamos con ahorro externo, o sea, emitimos deuda en el exterior, y que aquellas personas o empresas del exterior que ahorran nos financien la cuenta corriente a nosotros. Es la historia de Argentina. Bueno, acá hay una analogía, o sea, si pausan el video la pueden leer si ustedes quieren. Yo voy a tratar de ir acelerando lo más posible. Entonces, bueno, pregunta, si el déficit fiscal aumenta, ¿qué pasa con el déficit comercial? O sea, si el déficit fiscal aumenta, ¿qué pasa con el déficit comercial? Miramos la fórmula, entonces decimos, si el gobierno aumenta su déficit, en el sentido de que la recaudación fiscal respecto a los ingresos a los gastos se hace cada vez más negativa, para que la ecuación se mantenga balanceada tiene que pasar una de estas tres cosas, o una combinación de estas tres cosas. O sea, si el gobierno decide tener déficit fiscal, volvemos a lo mismo, no, esto es una cuenta matemática, esto tiene que cerrar, no es opinable, es algo que sí o sí tiene que cerrar. ¿Qué pasa? Si el gobierno tiene déficit fiscal o el déficit comercial aumenta, se hace más negativo, o sea, y acá de vuelta, estamos hablando de países desarrollados, o sea, después vamos a ver qué pasa en países emergentes, pero en países emergentes
Lo que terminaría pasando es que si aumenta el déficit comercial, el Banco Central va a tener que salir a poner reservas para costear ese déficit comercial. El gobierno toma prestado del extranjero para gastar, obviamente. O sea, el gobierno quiere gastar de más, hay que financiarlo de alguna manera, puede financiarlo con un déficit comercial, el gobierno toma prestado para gastar. El ahorro privado aumenta, o sea, la gente se asusta con el déficit por expectativa de mayor impuesto futuro. Esto se conoce como la equivalencia ricardiana y ahorra más financiando al gobierno internamente. Bueno, esto suele pasar en países como Japón, por ejemplo. Pasa también un poco en Europa. No pasa casi nada en Estados Unidos, porque Estados Unidos sabemos que es el país del consumo por excelencia. O bueno, de nuevo, si el gobierno decide aumentar su déficit fiscal, otra forma en la que esta ecuación puede cerrar es cuando la inversión privada cae. O sea, el gobierno absorbe todo el capital disponible y desplaza a las empresas privadas. ¿Les suena eso de algún país? ¿Algún país donde había LEVAX, donde había LECAPS, donde había LELIX, donde había LEFIS, donde el gobierno tenía déficits fiscales tan grandes que prácticamente abarcaba y se llevaba todo el ahorro que estaba en los bancos, y después una pyme, una empresa, quería ir a pedir un crédito al banco y el banco no le daba crédito o le ponía exigencias muy grandes porque básicamente había ocurrido lo que se llama crowding out. O sea, el gobierno, al tener un déficit fiscal, tenía que financiarlo. Recordemos el gobierno argentino, que llegó un momento que no tenía financiamiento externo, la forma de conseguir financiamiento era interno, entonces se llevaba todo el ahorro privado. Cuando eso no alcanzó, empezaron a emitir moneda. Eso es lo que se llama crowding out. Ahora lo habrán escuchado posiblemente a Caputo hablar del crowding in, o sea, de que el gobierno, al tener superávit fiscal, se retira, y habrán escuchado varias veces la frase: los bancos tienen que volver a trabajar de bancos. Es básicamente lo que está explicando esta reversión. O sea, en circunstancias anteriores de Argentina, el gobierno tenía déficit fiscal, tenía déficit comercial, había que financiarlo de alguna manera. El déficit fiscal del gobierno, o sea, no podía financiarlo con deuda, lo terminaba financiando internamente y con emisión monetaria, y provocaba crowding out. O sea, desplazaba el sector público, desplazaba en cuestiones de financiamiento bancario al financiamiento privado. Entonces dice, bueno, un detalle importante: bueno, no asumas necesariamente que un mayor déficit fiscal es igual a un mayor déficit comercial, lo que se conoce como déficit gemelos, algo que, por ejemplo, Argentina tuvo en la época de Macri, y fuertes déficits gemelos. Esto solo pasa si el ahorro privado y la inversión se mantienen constantes. A ver, en Argentina, dentro de todo, el sector privado y las personas y las empresas ahorran mucho. El problema es que no ahorran en pesos. Esto, por supuesto, está explicado, así como está en este caso, para países desarrollados. En Argentina ya lo vamos a ver que, bueno, se ahorra, pero se ahorra muy poco, porque no se ahorra en pesos, se ahorra en dólares. Y se invierte muy poco también. O sea, entonces medio que esa parte, el balance del sector privado, está un poco compensado en Argentina, porque lo cierto es que desde hace ya más de 10 años, y no sé si más todavía, ya prácticamente las empresas no invierten ni siquiera lo que amortizan. Entonces, como que Argentina se va descapitalizando. O sea, la maquinaria en Argentina, las infraestructuras, las rutas, los puertos, bueno, ya lo habrán escuchado muchas veces, como que se va deteriorando y que no se repone, no se repone capital. Ahora se estaba viendo un repunte de empresas que estaban empezando con todo el tema de maquinaria usada también a reponer capital. Pero muy de a poco, porque siempre existe, y eso va a costar mucho, porque siempre va a estar la desconfianza de que, ¿y qué pasa si dentro de 2 años va y vuelve un gobierno como el anterior? Entonces, bueno, si antes establecimos que un país con déficit comercial gasta más de lo que produce, la pregunta contable inmediata es: ¿cómo paga ese exceso? ¿Cómo paga? Si un país tiene déficit comercial, está importando más de lo que exporta, o sea, necesita más dólares de lo que genera con exportaciones. ¿Cómo se paga ese exceso? Bueno, un déficit comercial debe ser exactamente compensado por un superávit en la cuenta capital. Esto es muy técnico, es muy contable, pero háganse a la idea de que la balanza comercial, que está dividido en la cuenta corriente, en la cuenta capital y la cuenta financiera, es como un libro contable que tiene que tener... tiene que cerrar. O sea, por cada
por cada asiento positivo en una de las cuentas, tiene que haber un asiento negativo exactamente igual en otra, entonces esto tiene que cerrar. Entonces, cuando yo tengo una salida neta de dinero para pagar bienes extranjeros porque tengo déficit comercial, sí o sí tengo que tener una entrada neta de dinero proveniente de extranjeros que compran activos domésticos. En Argentina ya lo conocemos, o sea, el gobierno argentino coloca un bono en el exterior, inversores del exterior compran bonos argentinos. Eso es típica situación de Argentina. En este caso no está hablando de países emergentes, eso lo vamos a ver a continuación, pero es la misma mecánica. O sea, Estados Unidos tiene un déficit fiscal de más o menos el 6%, tiene mucha inversión privada, pero de todas maneras tiene un déficit comercial. ¿Cómo financia Estados Unidos eso? Lo financia emitiendo bonos del tesoro, y las empresas estadounidenses, lo que sería el déficit privado de empresas que invierten más de lo que ahorran, lo financian obviamente con bonos corporativos, lo que en Argentina conocemos como obligaciones negociables. Bueno, acá hay un ejemplo. Bueno, dice, cuando un país importa más de lo que exporta, está enviando su moneda al extranjero. Obviamente esto está hablando de países desarrollados. Argentina no comercia en la misma moneda en la misma moneda que emite. Entonces, eso se pone en pausa si lo quieren leer. Bueno, acá lo mismo con este ejemplo, o sea, tenemos un sector privado que ahorra 1.200 millones de dólares, que ahorra 1.000 millones de dólares, invierte por 1.200, o sea que el sector privado invierte más de lo que ahorra, tiene un déficit de 1.200 millones. Por impuestos el gobierno está recaudando 500 millones y tiene un gasto de 800. El gobierno gasta más de lo que recauda, tiene un déficit de 300 millones de dólares. Bueno, de vuelta acá, hacemos el cálculo, tenemos un déficit comercial de 500, entonces bueno, ponen pausa si quieren para leerlo, pero básicamente, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos tiene un déficit fiscal y tiene un déficit comercial, lo que hace es emitir bonos del tesoro. Entonces, si un importador estadounidense, como dice acá, si un importador estadounidense importa un Mercedes-Benz, tiene que vender los dólares y comprar euros, o un vino francés, el dinero fluye hacia Europa. Aquella persona que tiene los dólares, ¿qué hace? Por ejemplo, supongamos un importador estadounidense que le paga con dólares, o que no sé, importan petróleo de Arabia Saudita, le pagan con dólares. ¿Qué hace Arabia Saudita? Lo que puede hacer es comprar, como dice acá, comprar bonos del tesoro de Estados Unidos, financiando de esa manera el déficit del gobierno, comprar bonos corporativos, financiando de esa manera la inversión privada de las empresas privadas de Estados Unidos. Pueden comprar activos financieros, pueden comprar acciones, por ejemplo, pueden comprar propiedades inmobiliarias, por ejemplo, pueden comprar acciones de empresas que no cotizan, o sea, inversión extranjera dentro del país. O sea, esos dólares como de alguna manera vuelven, y vuelvo a repetir, acá estamos hablando de casos de países desarrollados. Bueno, para terminar con esta parte, el tema del tipo de cambio. O sea, acá está la clave. Aquí es donde entra la dinámica de precio. ¿Qué pasa si los inversores extranjeros, europeos en este ejemplo, deciden que ya no quieren financiar el déficit del gobierno de Estados Unidos? Bueno, los flujos de capital son el determinante principal de los movimientos en los tipos de cambio a corto y mediano plazo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dice, si los inversores internacionales dudan de la solvencia de un país con déficit gemelo, un déficit fiscal y comercial, reducen su demanda de activos denominados en esa moneda. Por ejemplo, reducen la demanda de bonos del tesoro. Para vender esos activos y repatriar su dinero, venden dólares y compran euros. Entonces se produce una depreciación de la moneda doméstica. O sea, el dólar se deprecia respecto al euro, por ejemplo. Entonces, claro, esto es un mecanismo de ajuste automático, porque claro, ¿qué es lo que pasa? La depreciación del dólar provoca que las exportaciones sean más baratas para los extranjeros, las importaciones sean más caras para los locales. Teóricamente esto reduce el déficit comercial, reequilibrando la ecuación fundamental. Eso es lo que dice la teoría. Obviamente en Estados Unidos no ocurre, pero en otros países desarrollados sí ocurre. O sea, cuando vos tenés una devaluación, eventualmente se termina equilibrando la balanza comercial. Bueno, hay una analogía final que la pueden leer si quieren, pongan pausa y léanla. Resumen final, de vuelta, ponen pausa si lo quieren leer, y vamos al tema de mercados emergentes.
Cuando un país emergente no puede emitir deuda en su propia moneda para financiarse internacionalmente, un fenómeno que se conoce como original sin, pecado original, la dinámica de la balanza de pagos cambia drásticamente. Entonces, bueno, vamos por acá. Entonces dice, en el ejemplo anterior de Estados Unidos, si hay un déficit, ellos simplemente emiten más dólares o bonos en dólares que el mundo acepta felizmente. En un mercado emergente, digamos Emergistán, estas cosas me encantan de Google, de Notebook LM, de que la inteligencia artificial se le ocurrió ponerle Emergistán al país ficticio. Vamos a ponerle Argenistán también, podríamos ponerle. Pero bueno, un país emergente, Emergistán, comercia en dólares. Entonces, sus importaciones deben pagarse en dólares. La deuda externa, o sea, para financiar el déficit fiscal o de inversión, debe pagarse en dólares. ¿Cuál es el problema? El Banco Central de Emergistán o Argenistán no puede imprimir dólares. Entonces, por lo tanto, y acá está la clave, ¿por qué se le pide tanto al Banco Central de la Argentina que acumule reservas? Esta ecuación se convierte en una ecuación de supervivencia de reservas. Acá está la clave de todo. O sea, no es que Milei esté haciendo las cosas mal y no se confíe por eso, y el mercado, a pesar de, pero como si Milei está haciendo las cosas bien, a pesar de eso el mercado le pide que acumule reservas. Claro, porque vos decís, si esto es positivo y esto está positivo, entonces, ¿por qué me voy a preocupar por las reservas? Bueno, porque no siempre va a ser necesariamente así. Si gobierna Milei y después de Milei viene otro que más o menos sigue la misma ideología, está bien, pero en este momento las reservas siguen siendo negativas y dentro de un año y pico hay elecciones de vuelta. Entonces, el mercado quiere ver esto, quiere ver qué capacidad de reservas tiene el Banco Central para hacer frente a una crisis de balanza de pagos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si Emergistán tiene un déficit comercial, ¿qué es lo que ocurre? Están saliendo más dólares del país para pagar importaciones del que entra. Bueno, caso de Macri, con Alberto no tanto por el tema del cepo, o sea, bueno, controles de capitales. Vamos a ver controles de capitales seguro en algún momento de esta explicación, porque en algún momento vienen. Entonces, ese hueco, que están saliendo más dólares de los que entran, ese hueco debe llenarse con una cuenta capital positiva, una entrada de capitales financieros, o sea, o deuda privada o deuda pública. Si los inversores extranjeros dejan de prestarle o de invertir, o sea, de traer dólares a la Argentina en este caso, el flujo de capitales se detiene, el país no tiene con qué pagar las importaciones esenciales. ¿Conocen algún país donde haya pasado eso? Porque yo sí. El Banco Central, entonces, cuando pasa esto, debe utilizar las reservas internacionales. Las reservas bajan dólar por dólar para cubrir ese déficit comercial. Si las reservas se agotan, ocurre una crisis de balanza de pagos y el país entra en default o debe devaluar brutalmente su moneda para dejar de importar. ¿Conocen algún país donde haya pasado algo de lo que dice ahí? Bueno, efecto de hoja de balance. Bueno, esto es básicamente lo que ocurre siempre en las crisis argentinas, que es que normalmente, obviamente, decimos que si una moneda se devalúa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando arranca el gobierno de Milei, que provoca la devaluación, o cuando arranca el gobierno de Macri, que provoca también una devaluación. Cuando la moneda de un país se devalúa, las exportaciones suben, las importaciones bajan, arreglando ese déficit comercial y equilibrando de vuelta esta cuenta matemática. Pero en un país emergente, endeudado en dólares, pasa algo terrible antes de que se equilibre la cuenta corriente y que la situación mejore. O sea, el gobierno y las empresas locales tienen ingresos en moneda local, pero deudas en dólares. Entonces, si los inversores huyen y la moneda local se devalúa, o sea, necesitas más moneda local para comprar $1, la deuda en términos locales se dispara. Entonces te pone un ejemplo acá donde vos tenés una empresa que está endeudada en $100 millones, el tipo de cambio es 1:10 de local currency, de moneda local. Entonces la deuda en libros de esta empresa es de 1.000 millones en moneda local. Se produce una devaluación del 50% y de repente no ha pasado nada, pero la empresa pasó de deber 1.000 a deber 1.500. Si la empresa exporta, por ahí no hay tanto problema, pero si no importa, si solamente vende en el mercado interno, la empresa está en grandes problemas, que es lo que fue el 2002 de Argentina. Todo lo que fue el 2002
y la especificación en 1,40 y bueno, y todo lo que fue la crisis, donde el PBI de Argentina en el año 2002 cayó 12%. O sea, 12%. La empresa no vendió más ni produjo más, pero su pasivo se incrementó en un 50% de la noche a la mañana. Esto destruye el patrimonio neto de las empresas y del gobierno, llevándolos a la quiebra antes de que puedan beneficiarse de exportar a un tipo de cambio más barato. Esto es lo que pasó, bueno, ya sabemos, en 2002, en la crisis asiática del 2007, bueno, esto lo vamos a pasar, son otros regímenes de cambio. Bueno, resumen, pongan pausa si lo quieren leer, y vamos, sí, para terminar ya con la crisis de balanza de pagos. Todas las crisis más importantes de la historia reciente de Argentina son crisis de balanza de pagos. Mirá lo que pasó con Macri, mirá lo que pasó en 2001, son crisis de balanza de pagos. La crisis de balanza de pagos, a menudo también llamada crisis cambiaria, ocurre cuando un país es incapaz de pagar sus importaciones esenciales o de servir su deuda externa. 2001, 2018 de Macri. Sucede cuando los flujos de entrada de capital se detienen súbitamente. Es algo que lo pueden encontrar en libros de finanzas como sudden stop. Y el Banco Central se queda sin reservas internacionales. Puede que no pase al mismo tiempo, pero eventualmente termina pasando. Para financiar el déficit o defender el tipo de cambio. Es lo que le pasó a Macri en 2018. O sea, de repente Macri pone, en abril de 2018, Macri pone el impuesto a la renta financiera, el dólar empieza a subir, los capitales, los fondos de inversión se empiezan a ir de la Argentina, porque les prestaron plata a Macri y el tipo les pone un impuesto, y Caputo, el Toto Caputo, que era presidente del Banco Central en aquel momento, de repente va con Macri y le dice, che, no me prestan más plata. Es lo que se llama un sudden stop. Es lo mismo que ha estado diciendo Caputo en estos días cuando dijo que la confianza se gana a cuentagotas y se pierde a chorros o se pierde de un momento para el otro. Es lo que le pasó a Macri. Es un sudden stop. Podríamos decir que en el 2001 pasó lo mismo con el tema del blindaje. Con el tema del blindaje, que le iban a prestar plata a Argentina, de repente no le prestaron nada porque ya estaba terminada la situación de Argentina y termina ocurriendo el 2001. Entonces tiene que terminar devaluando la moneda, bueno, y salir de la convertibilidad, bueno. Y básicamente siempre se repite el mismo patrón. Entonces, no es simplemente tener un déficit comercial, o sea, tenés que tener un déficit comercial, bueno, por 20 años como Estados Unidos, bueno, y no tener una crisis. O sea, podés tener un déficit comercial por 20 años como Estados Unidos y no tener una crisis. La crisis ocurre cuando nadie quiere financiarte ese déficit y tus reservas líquidas llegan a cero. O sea, clarísimo. Vos podés tener déficits comerciales crónicos como Estados Unidos porque todo el mundo se los quiere financiar. Por lo menos el bono del Tesoro de Estados Unidos sigue rindiendo 4% al año. Ahora bien, en Argentina conocemos el caso opuesto. La crisis ocurre cuando nadie quiere financiarte ese déficit y tus reservas líquidas netas llegan a cero. Entonces, bueno, acá está la situación, obviamente. ¿Qué pasa? Vamos primero con esto. Cuando los países emiten su propia moneda, Estados Unidos paga sus importaciones y su deuda con dólares, la misma moneda que imprime la Reserva Federal. Si los inversores huyen del dólar, porque ya no confían por alguna razón, el dólar se deprecia. Estados Unidos no se queda sin dólares porque puede crearlos, puede imprimirlos. No hay un default técnico por falta de reservas. Consecuencia, esto creo que está mal, pero igual. La crisis, en el caso de Estados Unidos, se manifiesta como inflación interna. Esto está mal. No es inflación interna, es simplemente que tu moneda se depreció y tenés que pagar tus importaciones más caras. Claro, si vos estabas importando algo desde Europa o desde Japón, y de repente el dólar se deprecia contra el euro, y de repente lo que antes se importaba a, no sé, a $1, ahora se importa a $1.20, o sea, subió un 20%, no quiere decir que hubo una inflación del 20%, se devaluó la moneda, pero bueno, acá lo ponen así como inflación interna, o sea que los países que comercian en la misma moneda que ellos emiten, en el peor de los casos, lo que ocurre cuando se pierde la confianza es una devaluación de la moneda y que obviamente van a tener que importar más caro, van a exportar más barato y eventualmente se equilibrará la balanza comercial. Los países que no emiten su moneda, ocurre esto, el país comercia y se endeuda en una moneda que no puede imprimir, generalmente dólares o euros. Si los inversores huyen, el Banco Central debe vender sus reservas en dólares para mantener el valor de la moneda. Típica historia argentina. Ya sea en tipo de cambio fijo o tipo de cambio de flotación sucia, por ejemplo, que es algo típico de Argentina después del 2001.
Si las reservas se agotan, el país no tiene opción. Debe dejar de pagar su deuda, o sea, defaultear, o dejar flotar la moneda. En 2001 se hicieron las dos cosas, lo que causa una devaluación masiva. Consecuencia que ya la hemos comentado, como las empresas del gobierno ganan en moneda local pero deben en dólares, la devaluación hace explotar el valor de sus deudas, llevándolos a una quiebra técnica inmediatamente. Entonces, estas crisis no ocurren por mala suerte, sino por una combinación de factores macroeconómicos insostenibles. Por ejemplo, el país gasta más de lo que produce. O sea, importa mucho más de lo que exporta y financia esa diferencia con deuda de corto plazo, aunque en Argentina se ha financiado con deuda de mediano plazo también. Después, el gobierno promete un valor del dólar que no es real. Me suena conocido. Esto incentiva a pedir prestado en dólares porque parece barato y seguro, creando una burbuja de crédito. Esto no ha pasado después del 2001. Esto es algo típico más de la década de los 90. Si suben las... algo típico que pasaba en la década de los 90 con el tipo de cambio fijo era que si Estados Unidos subía la tasa de interés, Argentina tenía que subir más aún su tasa de interés, porque obviamente los capitales preferirían ir... O sea, si un plazo fijo en Estados Unidos te pagaba 2% y en Argentina en la década de los 90 te pagaba 2%, vos preferías ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que vos sabías que te iba a pagar, y Argentina, por más que tenía tipo de cambio fijo, no era lo mismo. Entonces Argentina... Cuando Estados Unidos subía las tasas de interés, y tengamos en cuenta que entre el 96 y el 2000 Estados Unidos subió mucho las tasas de interés, que provocó justamente la crisis asiática, la crisis de Brasil también, en esos casos Argentina tenía que subir más todavía las tasas de interés y eso provocaba una fuerte recesión, como fue todo el final de la década de los 90. Bueno, descalce de plazo, obviamente, los bancos locales toman prestado dólares, esto en los momentos positivos, ¿no? Dólares a corto plazo, o sea, en bancos internacionales prestan en moneda local. Si el flujo se corta, no pueden devolver los dólares. Bueno, vamos a ir a la parte final. Bueno, la parte de la precrisis, obviamente. Vos tenés un contexto que es positivo, donde, o sea, los primeros 2 años de Macri, toda la parte de la década de los 90, hasta que eventualmente ocurre un shock que puede ser externo, por ejemplo, una suba de tasa de Estados Unidos, o interno, datos macroeconómicos peor de lo esperado, inestabilidad política, qué interesante. Los inversores extranjeros empiezan a dudar de la sostenibilidad del tipo de cambio fijo o de un tipo de cambio administrado pero bastante fijo, y empieza un ataque especulativo, o sea, los inversores dejan de renovar deuda de corto plazo y sacan su dinero, ocurre una salida de capitales, el Banco Central intenta defender la moneda vendiendo sus reservas internacionales, comprando moneda local. Para convencer a los inversores de quedarse, el Banco Central sube drásticamente las tasas de interés domésticas. O sea, todo esto a mí me encanta, porque nosotros los argentinos podemos decirle a cualquier extranjero: mira, todo esto que vos estás leyendo acá, yo lo viví en la realidad. O sea, vos lo leíste en el libro de texto, yo lo viví, porque todos hemos vivido tal cual todo lo que marca que va pasando en una crisis cambiaria. El Banco Central sube las tasas de interés domésticas, esto daña a la economía real, o sea, entra en recesión y debilita a los bancos locales, haciendo que la defensa de la tasa de interés de la moneda local sea insostenible. Las reservas se agotan, el Banco Central se rinde y deja flotar la moneda. Eso es algo también que pasó con Alfonsín, cuando Surrubil era el ministro de Economía. Bueno, el que haya sido el presidente del Banco Central en aquel momento, en un momento dijo: bueno, yo tengo reservas hasta febrero, creo que era febrero del 85, y a partir de ahí no tenía más reservas, así que el tipo de cambio empezó a flotar. El tipo de cambio se dispara, depreciación masiva, en este caso podría ser una devaluación, no tanto una depreciación. La deuda en moneda extranjera se vuelve impagable, quiebras masivas de empresas y bancos, los inversores, en pánico, sacan dinero de los países con perfiles similares. El efecto contagio que se suele ocurrir, que es lo que ocurrió sobre todo en la crisis de los tigres asiáticos, o por ejemplo en Brasil, cuando Brasil en el 99 devalúa, también por este mismo tipo de crisis. En Argentina también eso repercutió, pero en Argentina se decidió sostener todo lo posible la convertibilidad, y por eso nos terminamos cayendo solos 2 años después. Era como retrasar lo que eventualmente iba a llegar. Controles de capitales, típico de Argentina para frenar este tipo de situaciones, pero creo que ya está, porque ya se me hizo muy largo, así que concretamente ¿para qué necesita
¿para qué necesita el Banco Central acumular reservas? O sea, a ver, si Milei sigue en este trayecto, y después de Milei, bueno, y Milei renueva por un segundo mandato, y después de los 2 mandatos de Milei viene otra persona de la misma ideología de Milei, como que no va a ser un problema la acumulación de reservas. Pero un país puede ser solvente o ir camino a la solvencia. Por ejemplo, Argentina tal como está, va camino a la solvencia, pero la solvencia es algo de largo plazo. Y vos podés ser solvente de largo plazo, pero quebrar a corto plazo porque te falta liquidez. Porque puede ser que vos eventualmente vayas a generar muchos ingresos, pero si te vence la semana que viene 4.000 millones de dólares de deuda y no tenés para pagarlos, incumplís el pago igual. Entonces Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de liquidez. Y para solucionar eso, sí o sí tiene que acumular reservas. Entonces, espero que se haya entendido, que no haya sido demasiado largo, demasiado aburrido. O sea, pero más que nada para entender qué es por qué se insiste tanto siempre. Porque una persona, sobre todo gente que no está en el ambiente financiero, puede decir, bueno, pero a mí ¿en qué me afectan las reservas del Banco Central? Si yo total cuando pago la tarjeta de crédito la pago directamente con dólares. Bueno, o sea, porque claro, uno dice, a mí me vence la tarjeta, compré $100 de Amazon o de Shein, no sé, afuera, y pago los $100 yo, o sea, no le pido plata al Banco Central. ¿Por qué es tan importante la acumulación de reservas? Por esta situación. Porque en este tipo de crisis, cuando hay crisis de balanza de pagos, cuando se pierde la confianza y desgraciadamente, no se tienen que pasar 20 años de buenos gobiernos argentinos para que la gente deje de pensar en ahorrar en dólares. Porque acá, esta S en Argentina no se cumple. Porque ese ahorro privado en realidad lo que hace es demandar moneda extranjera, no se ahorra en pesos. Entonces acá lo que normalmente en un país desarrollado se vería como algo normal, bueno, es el sector privado ahorra, bueno, en Argentina no, en Argentina el sector privado ahorra pero no en la moneda local, o sea que tenés otra demanda, además de la demanda comercial y de la demanda de financiamiento del gobierno que podría tener cuando tiene déficit fiscal, tenés la demanda de las personas y de las empresas que no confían en los gobiernos argentinos y que por eso demandan dólares. Entonces, claro, teniendo semejante fragilidad estructural por todas las décadas de malos gobiernos, la acumulación de reservas del Banco Central no es opcional. O sea, países como Uruguay, como Brasil, o sea, tienen miles de millones de reservas, o sea, y van acumulando todos los años, y había frases famosas de Pepe Mujica diciendo que estaban llenos de dólares, o sea, pero claro, la gente en esos países confía en la moneda local y ahorra en la moneda local. Acá no pasa. Entonces, cuando vemos por ahí, che, ¿por qué no suben las acciones? A ver qué tiene que pasar, o sea, para que realmente los mercados vuelvan a confiar en Argentina. ¿Y por qué se insiste tanto en reservas? Es por esta cuestión. Porque es el último, es la última línea de supervivencia que tiene el sector financiero argentino para que no se devalúe la moneda. Desgraciadamente yo en este sentido soy bastante pesimista. Desgraciadamente yo creo que la única solución para Argentina en el largo plazo es dolarizar. En ese sentido estoy muy de acuerdo con Lucas Liach, por ejemplo, o Gerchunov también, no me sale el nombre ahora de quién iba a ser originalmente el banquero central de Milei, pero bueno, creo que la única opción de Argentina en el largo plazo, o sea, o tenemos 20 años de buenos gobiernos, que es ser muy optimista, o eventualmente la única solución para Argentina sería dolarizar. Porque si no, o sea, si insistimos, a pesar de la mala reputación y el historial pésimo que tenemos como país, si insistimos en mantener el peso, sí o sí, la única forma es esto, es teniendo una cantidad acumulada de reservas inusualmente alta, de tal manera de que no quede ninguna duda de que a pesar de que pase lo que pase, el Banco Central va a ser capaz de defender el valor de la moneda. Y bueno, y desgraciadamente la acumulación de reservas va a ser a cuentagotas y va a ser de a poquito. Obviamente en la campaña de las hojas vamos a tener un momento de mayor acumulación y a lo largo del año vamos a tener, o sea, yo supongo que como el gobierno sabe esto, va a ir acumulando. Pero bueno, intentará hacerlo lo mejor posible y tratando por supuesto de rolear deuda, porque claro,
necesita rolear deuda para que no tengan que salir plata, para no tener que pedirle las reservas del Banco Central y que el Banco Central destine las reservas. Pensemos lo siguiente, o sea, como lo explica acá, el objetivo de las reservas es pura y exclusivamente defender la moneda local, que es lo que te marca acá. Y acá en Argentina se han utilizado las reservas para pagar gastos corrientes, para pagar endeudamiento del gobierno. O sea, se han manoseado las reservas del Banco Central, se las han usado para cosas que no están pensadas, no están pensadas para eso. Entonces, bueno, va a costar muchísimo recuperar la confianza. Y bueno, si escuchan que todo el tiempo se insiste en eso y que, bueno, que el mercado está esperando las reservas, bueno, espero que haya quedado bien explicado. Y bueno, esto es todo. Nos vemos entonces la semana que viene. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo enviando un WhatsApp al celular que está en la descripción del video. Si quieren enviarme un mensaje más largo, más detallado, pueden escribir a info@conectarbursátil.com.ar. O bueno, si quieren buscarme en redes sociales, mi usuario en Twitter es @LeonardoGalt, GALT. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau.